Buenas. Buenas noches, gracias por estar del otro lado. Miércoles hoy, edición más compacta, pero potente, como siempre, como todos los días, aquí en Intratables, programa apasionante, único, creo, en el género, porque en este programa, en este estudio, se pueden escuchar todas las voces. Ha pasado algo tremendo en Chile, un sismo y una amenaza de tsunami. Hubo también algún temblor en Mendoza. Se sintió acá, de hecho, aquí en la capital federal, gente de Belgrano, de barrios de Belgrano, de Villa, que también hablaban de ciertos temblores. Tu madre, Silvia. Mi mamá se asustó mucho y todos los del edificio de mamá también, que Juramento y Vidal, dice que bajaba la gente desesperada por las escaleras y gritaban no tomen el ascensor, que me asusté mucho. Alta intensidad, 7.8, Santi, por eso. Sí. 7.8 en Chile. Y duró 2 minutos, lo que significa que es intenso. Y Fue en en el centro del país también, ¿eh? Bueno, la verdad que, no sé, habrá que estar expectantes con todo esto. Un abrazo para nuestros hermanos chilenos y seguramente mucha gente que le está pasando mal en este momento, como decíamos recién, a la expectativa de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Esto fue hace instantes. 19:55, Santi, fue. Sí, exacto. El epicentro fue en Chile, en la región de Coquimbo. Coquimbo es al norte de Santiago de Chile. Duró más de un minuto y medio. Y se sintió en Mendoza, Tucumán, San Juan, Córdoba y Santa Fe. Entre la Serena y Valparaíso. Bueno, escuchen, vamos a rápidamente unos consejos. Hay mucho programa, tenemos muchos invitados también hoy, por supuesto vos que estás del otro lado. ¿Sabías que hay una nueva familia de productos Congo pensada especialmente para cada etapa de la vida de tu perro? Ahí tenés, Congo, mirá. Familia Congo. Nueva familia de productos Congo, ahora con FortiPlus, para una nutrición completa y recetas desarrolladas con ingredientes seleccionados especialmente para cada etapa de vida. Congo, nutrición y vitalidad que se ven. ¿Sabes cuál es el secreto para renovarte cada día? Dormir en un colchón Canon, porque Canon te brinda confort, calidad en todos sus modelos. Canon, mi colchón, Canon, el colchón de los argentinos. Ahí tenés. Colchones Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon es mi colchón. Tenés humedad en paredes y techos si querés comenzar a disfrutar nuevamente de tu hogar. Los revestimientos del sistema Blotting permite con un exclusivo proceso de evaporación controlada eliminar humedad, salitre, hongos y olores de todo tipo en tus ambientes. No aceptes imitaciones. Los paneles Blotting son los únicos con sello y holograma de seguridad en el dorso y 10 años de garantía escrita. Solicita presupuesto gratis en tu domicilio llamando al 0810-888-1616. Mira. Blotting, paneles decorativos que eliminan la humedad definitivamente en paredes y techos. Blotting, no me equivoqué. Lo dije hace 30 años y hoy lo reafirmo. No te equivoques, así es como yo. Elegí Blotting. ¿La Sota cómo le va? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás, Santi? De la Sota, Massa, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Gracias por estar. Hay mucho para hablar con ustedes en un día muy importante para la política. Ha pasado de todo en la jornada y falta cada vez menos para ir a las urnas y seguramente los días van a ser así, intensos. Ya seguimos por mucho más, pero antes te quiero contar algo. Crédito Argentino te da una mano, acércate a cualquiera de las 90 sucursales o consulta en créditoargentino.com.ar y retira tu préstamo en persona. Mirá. Crédito Argentino te da una mano para cumplir tus sueños. Acércate a nuestras sucursales y retira un préstamo personal. En el acto, a sola firma y en cuotas fijas. Crédito Argentino te da una mano. Cha cha cha, chu chu chu, pi pi pi. El amor no pega ni maltrata. Si sos víctima de violencia de género o conoces algún caso, llama al 144. Línea gratuita en todo el país las 24 horas, los 365 días del año. Presidencia de la Nación. Honda presenta la nueva CG 150 Titan con nuevo look, más moderna, antes de la elección. Está buenísima y la mayor autonomía del segmento. Además, vos sabés lo que significa tener una Honda. Ahí está, mirá. Honda CG 150 Titan, ¿dónde querés llegar? Estamos compartiendo acá con los compañeros, los Jorgito. Este año 2015 es año de elecciones. ¿Querés saber a quién voy a elegir? A los número uno, Jorgito. Que el candidato, mira, está en boca de todos. Elegí bien, elegí a los número uno, los mejores alfajores, los Jorgito. Por eso elegí bien, elegí Jorgito. Jorgito, el nombre del alfajor. Es Jorgito.
Sergio Massa de la Sota, ¿cómo les va? Gracias por estar con nosotros. Todos los temas para tratar con ustedes, gracias por venir al programa. Vamos a ver el primer informe que tiene que ver con el Niembro Gate. ¿Qué pasó con Niembro después de muchas idas y vueltas? Finalmente Niembro parece ser que queda a un costado, queda afuera. ¿Se bajó, lo bajaron? Vamos a ver el informe presentado por Musimundo. De Musimundo llévate heladeras, LEDs, lavarropas, notebooks y mucho más. Compramos de todos los bancos en un solo lugar. Musimundo, mirá. Encontrá en Musimundo toda la tecnología. Rizador automático Remington Car Revolution CI 606 con efectos rizos naturales en 12 cuotas sin interés de 99 pesos con 91 con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Renunció Niembro. El periodista militante del PRO se bajó de su candidatura y provocó múltiples cruces entre oposición y oficialismo. ¿Hasta dónde llegará la onda expansiva? La carta de renuncia de Fernando Niembro dice que lo hizo para no perjudicar el espacio político. No vino para aferrarse, para tener fueros o un cargo. Que su vida lo ha hecho con su trabajo. Es una decisión personal de él y que yo estoy convencido que la tenemos que respetar. Hay que seguir creciendo en quienes fueron los responsables en la toma de las decisiones. Y entre ellos vamos a encontrarnos con María Eugenia Vidal y con el propio Macri. Si la idea es que nos van a ir denunciando de a uno y mañana lo van a denunciar a Vidal y pasado a Michetti, no creo que nuestro deber sea renunciar todos y dejar el campo abierto a Aníbal Fernández y a Tobal. Lo que los ciudadanos tienen que entender y recordar que Fernando es Niembro y que Niembro es Macri. Dice, soy víctima de un ataque injusto e inmerecido. Le dan contratos a todos los argentinos, como le dieron a algunos de ellos, seguro que no va a haber quedar un solo pobre en la Argentina. ¿Eh? Mejor no lo Niembro. Poco tiempo él va a demostrar ante la justicia y ante la sociedad que no cometió ningún delito. María Eugenia Vidal y Mauricio Macri contrataron hace 4 años a Fernando Niembro para que sea un operador periodístico de ellos en los medios a 20.000 pesos por día. En la parte del reportaje que nos pasamos hablando de esto, en lugar de hablar de lo que de verdad le pasa a la gente. Declaraciones de Gabriela Michetti. No se lo puede poner a la altura de personajes que vienen haciendo barbaridades desde hace años y que son oscuros. Uno toma los 8 años de gestión de Mauricio Macri en la ciudad. Este es el primer escándalo en 8 años. A mí no me interesa. Yo quiero que el PRO dé explicaciones. Hay que tener cuidado también con lo de Niembro, porque quienes lo acusan son los que no acusaron a Báez, que lavó millones y millones y millones. Yo planteé un cambio en el Código Penal. 5 años de pena mínima para el delito de corrupción. 30 años de pena máxima. Si vos pasás por la función pública, te pueden perseguir hasta el día que te mueras si robaste. ¿Cómo queda la lista de Cambiemos tras la declinación de Niembro? Sin el periodista deportivo en primer lugar, ese puesto quedó automáticamente para la subsecretaria del gobierno porteño, Silvia Lospenato. Conocemos estas formas de actuar propias de una política que miente y ensucia al que piensa distinto. Van a tener que explicarlo todo, pero no el Niembro. Tiene que explicar ahora son los otros, la otra parte de la corrupción. Macri, Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Las primeras voces del oficialismo han sido vamos por más. Tratarán de llegar a Macri. Vamos a pedir mañana en el recinto de la legislatura que se presenten en la legislatura Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, que son quienes dieron las órdenes para todos esos pagos. Nosotros no somos iguales que ellos. Si a nosotros nos denuncian, vamos con los papeles al juez y colaboramos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo evalúan todo lo que ha pasado con Niembro? Desde el PRO, desde Cambiemos, decían es parte de la campaña sucia, Niembro se victimizaba y finalmente esta decisión. En primer lugar, yo lo que quisiera es que tengamos en cuenta que tenemos que salir de la discusión de nombres. Porque un día es Niembro, otro día es Vudú, otro día es Jaime o María Julia, y la Argentina hace años que soporta escándalos de corrupción sin que haya presos. Y creo que lo que tenemos que buscar es cambiar el sistema penal para que haya presos. La sociedad argentina va a volver a creer en la política, en sus instituciones, el día que vea dos cosas: que el que robó va preso y que devuelve la plata. Por eso lo que planteamos es, más allá de la discusión particular, lo general. Cambiemos el Código Penal, pena mínima de 5 años, extinción de dominio, que es la posibilidad de que el Estado se apropie de los bienes del corrupto, y además 5 a 30 años para que el que va a juicio, mientras va a juicio, espera preso. Eso en lo general. En lo particular, te diría que lo más triste
o lo más decepcionante para la gente es descubrir que lo que se planteaba como distinto terminó siendo igual. Yo recuerdo, y si hacemos memoria todos lo vamos a recordar, la esperanza con que nació la Alianza en la Argentina en el año 99. Esa idea de frescura, de cambio, de transparencia después de el menemismo y sus estropicios de corrupción. Y lo que terminó pasando es que con la Banelco se rompió el cristal de la confianza, el cristal de el sueño de que a la Argentina venía algo mejor. Por eso me parece que lo más, te diría, complicado de este proceso es que se rompió el cristal de la confianza, de creer que había algo distinto. Sí, Jonathan. La decisión la tomó Macri después de ver las primeras encuestas. Están presentando la situación como si la decisión la hubiera tomado Fernando Niembro, que está bien. Fernando estaba muy mal en lo personal por todo lo que pasó. Poné la foto de Niembro, porque la verdad que se ha hablado mucho y Niembro se ha transformado un poco en el paradigma del manto de sospecha de una posible corrupción. Sí. Ahora, digamos las cosas como son. No es el único, porque parece ser que es el único. No, pero por supuesto. Sí. El otro día, que se enojaron muchos con una frase que dije yo acá, lo que estaba diciendo es hay que tener autoridad moral para criticar y para denunciar la corrupción. Y cuando vos veías a algunas personas que estaban presentes el otro día en el estudio, la verdad que yo me puse un poco nervioso, lo admito, y dije, muchachos, a la hora de hacer una denuncia por corrupción hay que tener la cola limpia. Y era para algunos que estaban acá presentes. Pero la verdad es que lo convencieron, a Macri no quería, Macri quería que Niembro se quedara, lo convencieron 3 personas. Jaime Durán Barba, el estratega electoral principal, Federico Pinedo, un hombre de confianza que le dijo, esto te va a perjudicar a vos, Mauricio. Viendo las encuestas, podría haber perdido entre 2 y 3 puntos, según los primeros números, y Emilio Monzó, que es el otro de los armadores políticos. La estrategia del proceso que viste recién, que es Mauricio Macri, diferenciándose del kirchnerismo, diciendo, Niembro se bajó, Niembro se presenta ante la justicia, no como los kirchneristas, no como Vudú, que después de un doble procesamiento por 2 causas distintas, sigue estando aferrándose a los fueros. Sí, ¿de la Sota? Yo pienso que lo correcto es lo que plantea Sergio. Más allá de los nombres, la corrupción puede ser PRO, puede ser K, puede ser de cualquiera. Nosotros tenemos que darle al ciudadano común la garantía que vamos a tener un país con una justicia que tenga todo el respaldo para enjuiciar y condenar a los bandidos y a los narcotraficantes que se han apoderado de las calles, de los barrios y de las villas, a los tipos que golpean a las mujeres y a los políticos que roban. Cuando esto se dé en la Argentina, comienza la convivencia pacífica que estamos buscando todos. ¿Por qué no se dio hasta ahora? ¿Por qué no se dio todo esto? Que yo creo que no hay una sola persona que no desee, no tenga ese deseo para la Argentina. ¿Por qué todavía no lo pudimos conseguir? Porque ha estado la mala política metida dentro del Poder Judicial inclusive. Por eso yo creo que nosotros tenemos que avanzar. Nuestra Constitución originaria era sabia, establece el juicio por jurados. Nosotros en Córdoba hace 10 años que tenemos juicio por jurado para delitos aberrantes. Es decir, robo seguido de muerte, secuestro seguido de muerte, violación seguida de muerte y delitos de corrupción. Cuando el ciudadano integra un jurado popular, prima el sentido común. Y yo creo que hay que ponerlo en todo el país adecuadamente, compatibilizando eso con los jueces profesionales que integran el Poder Judicial de la Nación. Como dice Sergio, reformulando el Consejo de la Magistratura, sacando la política partidista, sacando los fueros como en su provincia. Sacando los Porque fueros. hoy tenemos, por ejemplo, a Carlos Menem escondido en el Senado porque tiene fueros y un montón de gente que va a buscar fueros en la elección y en el Parlasur también. Por eso es importante, cuando nosotros planteamos la reforma del sistema penal y lo planteamos como una de las bases de nuestro espacio, lo planteamos desde un lugar que tenía una premisa. La imprescriptibilidad. ¿Qué es la imprescriptibilidad? La posibilidad de que la justicia te pueda perseguir hasta el día que te mueras si robaste en el Estado. ¿Por qué? Porque se acaba la idea de mantener el poder para esquivar la tarea de la justicia. Menem mantiene, entre otras cosas, los cargos o los fueros para esquivar la acción de la justicia, como pasó con muchos otros. Y la verdad es que lo que tenemos que hacer es conseguir de una vez por todas romper la idea de que se usa el poder para esquivar la acción de la justicia. Ahora, te vuelvo a repetir, pero Paulo, también hay otro la tema. Argentina va a volver a confiar en sus instituciones el día
que haya un preso por corrupción. A ver, un minuto, sí. Nuevamente remitiendo un poco a la imagen de Niembro. Niembro viene, o se presenta en los medios, la verdad que como un tipo, un diferente, un distinto a todo esto. Era un tipo que la verdad que el día que estuvo acá en el programa, las veces que ha venido, o cuando uno lo veía en los diferentes medios, era un hombre del palo, que se manejaba con vehemencia. Sólido. Exitoso. Muy sólido, que al PRO en su momento le sumó mucho. Pero ¿por qué tardó tanto el PRO? Pero ¿por qué tanto el PRO tardó en dar este paso? Mira, te puedo dar una información. Nosotros ayer a la noche, cuando estaban los encuestadores aquí, dijimos que en la mañana de hoy iba a haber una reunión y que de acuerdo con las encuestas que le llegaran a Mauricio Macri iba a tomar la decisión que finalmente tomó de que Niembro no forme más parte. Primero, la falta de reacción de Macri es evidente. 15 días es mucho tiempo. El problema no es Niembro. Si nosotros focalizamos el problema en Niembro, estamos esquivando el verdadero problema del sistema político corrupto en la Argentina. El problema no es Niembro. Hay que decirlo con todas las letras. El problema es Macri. El problema es que un gobernante llegue a la máxima investidura, que puede ser presidente de la nación, gobernador de una provincia o jefe de gobierno de una ciudad como Buenos Aires y utilice prebendariamente los fondos y los recursos públicos para darle plata a los amigos. ¿Fue una experiencia esto? Me parece que es la suma de cosas. La idea de creer que la impunidad, digamos, te baña cuando la impunidad no baña. Me parece que además hay otro tema, mucho más profundo, que tiene que ver con esta idea de, bueno, hay uno que se robó 2.000 palos, y entonces esto estamos hablando de 20 palos. Corrupción es corrupción, sea un caramelo o 2.000 millones, porque la ocasión hacia el ladrón no es un problema de cuánto, sino de método. Y creo que es muy importante, vuelvo a repetir, más allá de Niembro, o de Jaime o de Vudú, creo que es importante que nos demos la tarea de que el 11 de diciembre, gobierne quien gobierne, le demos a la sociedad argentina los presos que necesita por corrupción para volver a creer en la dirigencia argentina. Esto que necesita el consenso. O sospecha que hay corrupción. Y si no hay culpables, ninguno aparece como inocente. Y no se puede construir una república distinta si no hay culpables e inocentes. Y para eso tiene que actuar la justicia. Pero se naturalizó, José, porque mire lo que ha sido el gobierno de Carlos Menem, miren los hechos de corrupción que hemos tenido o que vemos en muchas provincias donde hay chicos que no comen y hay gente que ha hecho un cambio exponencial en su vida. Con esta historieta, cualquiera sea el color político, afanan pero hacen. En las encuestas, en el orden, la corrupción no está primera en la Argentina. Está bien que esté la inflación, la inseguridad, la salud, pero la corrupción está naturalizada. Y por eso hay una información urgente, que interrumpa, porque la Cámara en lo contencioso administrativo de Tucumán acaba de declarar nula la elección completa en todas las categorías en la provincia de Tucumán. Se anulan las elecciones en Tucumán. Para atención, esto es último momento. A ver, grave. Último momento, porque la verdad que eso obviamente que cambia todo el plano, el mapa político, ¿no? Repetimos, sí. Se anulan las elecciones de manera completa en la provincia de Tucumán, que va a ser apelado hacia la Corte Suprema. El otro día, ayer, Cristina Fernández Kirchner dijo que Mansur era el gobernador electo. Y nosotros dijimos que se había apresurado porque la Cámara había pedido que no se declare a nadie gobernador electo porque faltaba revisar la cuestión de fondo. La cuestión de fondo era esto, que la oposición, José Cano, Domingo Amaya, habían pedido justamente, habían denunciado un fraude sistemático, es decir, que en diferentes instancias se había provocado quema de urnas, vaciamiento de urnas, etcétera, entonces que había que votar de nuevo. Lo que acaba de declarar la Cámara, lo contencioso administrativo de Tucumán, es que se declaró nula la elección en la provincia de Tucumán. Ahora define la Corte Suprema. La Corte de Tucumán. La Corte de Tucumán está manejada por el alperovichismo. A ver, la Corte de Tucumán está manejada por el alperovichismo. Y además hay que entender que no hay ningún antecedente de una elección que haya sido declarada nula y que se haya vuelto a votar. Entonces los títulos están muy bien, pero digo, hay que saber quién maneja la Corte de Tucumán. De los miembros de la Corte Suprema, todos menos uno fueron puestos por Alperovich. Bueno, entonces, en ese contexto, ¿no? Hay que ver también qué hace el gobierno nacional después de haber levantado tanto la mano, el brazo a Mansur frente a esta decisión. Digo, si vuelve a especularse con la posibilidad de la intervención a la provincia o no, frente al riesgo por ahí de que esto se demore. Pero los cambios llegan, Santi. Yo he vivido muchos años en Brasil. Y la verdad, lo que vos planteabas de roba más face, roba pero hace,
era casi algo habitual en las elecciones en algunos estados de Brasil. Claro. Hoy en Brasil están presos los empresarios más importantes de ese país. Es como si aquí estuvieran presos los líderes de todas las corporaciones que tiene la Argentina. Y están todos encarcelados y hay procesos y hay funcionarios importantes de distintos gobiernos que han sido procesados. La acción de la justicia siempre llega. Perdón. Y en la Argentina tiene que funcionar la justicia y tenemos que cambiar el sistema político para que estas cosas no ocurran. Acá me están aclarando cómo es el tema. Me dicen, la fecha límite es el 29 de octubre. ¿Por qué? Porque se vence el mandato de Alperovich. Claro. Y no puede quedar acéfala la provincia de Tucumán. El 29 de octubre vence el mandato del gobernador Alperovich y tiene que haber un nuevo gobernador. Entonces está la posibilidad de que se vuelva a votar en Tucumán. ¿Cuándo? Y se supone que debería ser el día de las elecciones nacionales. Ayer en gobierno la presidenta volvió a ratificar a Mansur, hubo reuniones, Mansur estuvo en la Casa Rosada y en principio hoy se estaba previendo que esto tenían la presunción de que el fallo podía ser así y había cierta preocupación, pero un poco la consigna era salir a respaldar las elecciones de Tucumán y negar todo tipo de... ¿Y en qué contexto, en qué situación estamos para elegir al presidente de la Nación viendo esto? A mí me preocupan dos cosas. Te diría, vamos a una buena noticia para la gente, porque si no, entre el terremoto, la anulación de la elección, la renuncia de Niembro, el que se vaya a comer dentro de un rato cuando termine el programa va a ponerle cianuro a la bebida. Digo, como la Barrick. Como en San Juan. Tratemos de poner, como la Barrick, como la Barrick en San Juan, digo, para hacerla completa. Digo, tratemos de ponerle un poco de buena noticia y de esperanza a la gente. Lo primero, también hoy hay un fallo de la Cámara Electoral que saca un paquete de medidas que son positivas de cara a la elección del 25 de octubre. Ayuda. Digo, ayudan a que los argentinos el 25 de octubre cuando vayan a votar tengan mayores elementos para ir a votar tranquilos, para que el escándalo de Tucumán no se repita. Tucumán, puntualmente, primero, tenemos que partir de la base de que todo lo que pasó es predemocrático y tiene la lógica del feudalismo. El uso de la plata, el uso de la policía reprimiendo, la quema de urnas, el uso de los documentos, en realidad es parte de un sistema que se muere, que es un sistema que se agota, que tiene que ver con la idea de que se puede usar el Estado de cualquier manera para mantenerse en el poder. Porque en el fondo, la quema de urnas, la compra de votos, la utilización de aparatos del Estado, la extorsión a los que más necesitan, que son quienes tienen los planes sociales, es la cultura de aquellos que no tienen bandera política. Hoy lo hacen en nombre del peronismo, pero mañana lo podrían hacer en nombre del radicalismo o del socialismo, de quien sea, porque lo único que les importa es mantenerse en el poder para seguir robando. Porque nos encontramos en muchas provincias del norte con gobernadores cada vez más ricos y provincias cada vez más pobres. Lo de Formosa con 20 años en el poder debiera avergonzarnos. Cuando Tevez desnuda lo que está pasando en Formosa, o el caso del Estado paralelo con Milagros Salas en Jujuy, lo vivimos nosotros en carne propia, la presión, la extorsión, la amenaza. A nosotros, tal vez por personalidad, por carácter, no nos van a amedrentar, no nos van a llevar por delante. Pero esta idea de creer que se puede usar el poder para llevarse por delante todo, hay que enterrarla el 25 de octubre junto con el odio en las urnas. Es que esto es solamente posible con una palabra, por la impunidad permanente. O sea, eso es lo que son lleva gobernantes propietarios. El gobernante propietario, que no es el buen gobernante, el demócrata, es inquilino del poder. La gente nos da un contrato de alquiler para administrar la casa y nos lo da por 4 años. Si uno administra la casa bien, lo puede renovar, puede elegir a alguien. Es un tipo de toda la vida. Pero el problema es que uno, cuando se sienten propietarios los gobernantes, primero, no ¿cómo saben... no creerse la de las otras? Usted que es un tipo de toda la vida, un minuto, Silvia. Porque, ¿cómo se hace para no saber que las cosas son no caer en la tentación? Mira, yo después de haber sido 2 periodos gobernador en mi provincia, no busqué un cargo de diputado ni de senador. Me fui a mi casa. Me fui a mi casa y me fui a trabajar a Brasil y trabajé en la Cámara Argentino-Brasileña de Comercio Exterior, hice la cola para ir al banco como cualquier vecino, para sacar una entrada para ir al cine. Me di un baño de ciudadanía, porque los que están mucho tiempo en el poder
terminan viviendo en una burbuja. Totalmente. Y creen que la vida de la gente es así, y no es así. Yo ahora termino mi mandato de gobernador el 10 de diciembre y me voy a mi casa. Competí con Sergio, él ganó la interna, estamos juntos. Si él es presidente, como yo espero que lo sea, y por eso a todos, el 1,5 millones de argentinos que me votó, les digo que los que votaron por De la Sota tienen que votar por Sergio Massa, porque somos lo mismo, porque hemos coincidido en la propuesta, porque no nos juntamos porque sí, sino porque tenemos ideas comunes, porque queremos el mismo país. Y si él es presidente, por supuesto que los voy a ayudar desde cualquier lugar donde él me diga. ¿Por qué? Porque quiero colaborar por un país distinto. Pero si así no fuera, yo no he buscado otro cargo, no he buscado fueros, no he buscado ningún tipo de impunidad cada vez que he terminado mis mandatos. Y creo que eso hace que uno tenga... Un minuto. Sí, por favor. Volviendo a lo que decía Sergio, y obviamente con los principios se coincide absolutamente, y creo que la mayor parte de la sociedad, más allá de lo que decía Pablo, de que roban pero hacen y se naturaliza, viene la etapa de la instrumentación, muy difícil. Primero, por ejemplo, la prescripción, la imprescriptibilidad, es un tema que la ley, peor, no puede aplicarse retroactivamente. Después habrá que discutirlo políticamente. Ahora, el problema son los jueces también. ¿Qué medidas, instrumentos, sobre todo con la justicia federal, pondrán a todos en comisión? ¿Cómo harán? Mira, Carlos, a mí me parece que la justicia también actúa en función de cómo actúa el poder. Claro, sí. Yo pongo el ejemplo de José por dos razones. La primera porque teniendo la posibilidad de ser reelecto, se va y apoya a Juan Schiaretti. Teniendo la posibilidad de sentarse en su casa a esperar una lluvia de ofertas, pone cuerpo y alma en acompañarme. Y eso tiene un valor. Tiene un valor que tiene que ver con que sentimos la política de una manera, con que no creemos que la política sea una empresa de poder, sino un conjunto de ideas, proyectos y sueños. Y creo que el ejemplo de Córdoba, donde hay opinión de asociación de magistrados, donde hay equilibrio en términos de el poder y la política interviniendo en la designación de jueces, me parece que es muy importante y nos tiene que servir para el país. Yo creo que el ejemplo que José aplicó de equilibrio en Córdoba nos tiene que servir para que haya equilibrio en el país. ¿Por qué? Porque le damos libertad a los jueces. Yo quiero que el juez que está investigando la causa de corrupción más sensible, la que sea, sienta que el 11 de diciembre, si los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar, puede meter preso a quien sea, se llame como se llame. Y puede avanzar en la investigación con quien sea, se llame como se llame. La Argentina necesita eso para volver a confiar también en su justicia. A ver, pará porque tenemos hay un documento y a ver si lo podemos poner en pantalla. Esto Sí, que nos mandan es la cédula de notificación del Poder Judicial de Tucumán anulando la elección hace 10-15 minutos que se conoció esto y nos lo pasan a nosotros. Dice, San Miguel de Tucumán, septiembre 16 de 2015, y dice que están declaradas, se dispone que sean de 2 días los plazos para tramitar los remedios procesales que prevé el ordenamiento jurídico. Y la parte más importante que dice es el tema de la manipulación de los telegramas del correo. Lo que decía Massa recién y De la Sota es que una de las partes del paquete de medidas que va a tomar la Cámara es poner fiscales en los correos. ¿Por qué? Porque en Tucumán, en muchas mesas, en realidad, en muchos empleados del correo terminaron manipulando resultados. Por ejemplo, en la escuela Tulio García Fernández, mesa 143, por dar un ejemplo, y hay muchos, en el certificado para fiscales, José Cano tenía 162 votos. Después, en el telegrama del Correo Argentino, José Cano tenía 0 votos. Como este ejemplo que te estoy dando, se dio en Monte Agudo, en San Miguel, en Villa Quinteros, en San Pedro de Colalao, y esto lo toma la Cámara en lo contencioso administrativo y dice que es una situación muy Ahora, irregular. yo quiero traducir todo lo que vivimos, todos los argentinos, porque lo que pasa ahí de alguna manera repercutió en todo el país, con respecto a lo que va a pasar en las próximas elecciones. 25. ¿En qué instancia, en Claro. qué situación Eso- llega una persona a votar? Eso que vos planteás es clave, porque por más cuestión partidaria, hemos visto situaciones irregulares en Tucumán, nos guste o no nos guste. Urnas que se llenaron antes de tiempo, quema de urnas, gente de 2 partidos antagónicos, los 2 primero y segundo, que entraron Marchas con diarias. boletas, Marchas marchas diarias, diarias, cámaras miles. que se apagaron cuando tenían que estar
encendidas. Hemos visto todo este escándalo. Vemos que en Tiros. Chaco vamos camino a una Tiros. elección. Moreno, pero Tiros. perdón, Paulo. Vemos que en Chaco hay gente que va a votar, que supuestamente el padrón todavía tiene gente que ha fallecido. Sí. Irregularidades absolutas. Entonces DNI la pregunta que mellizos. plantea Santiago, si esto se da en alguna provincia, ¿por qué no se va a dar a nivel país? ¿O cómo confiamos que lo que el votamos problema, es lo que me votamos? parece que es otro, y que sería bueno también que acá un candidato presidente como Sergio Massa pueda decir qué haría él eventualmente, porque el problema, más allá de las trampas conocidas históricamente en la Argentina, que son responsabilidad de toda la dirigencia política, y acá también interpelo a los dirigentes de la oposición que se acordaron tarde de pedir un cambio en el sistema electoral, porque estamos a días nada más de una elección presidencial. Entonces, el problema más importante, más allá de esta trampa conocida histórica, es que la elección en la Argentina, como en pocos países, la maneja quien gobierna, el correo estatal y el poder ejecutivo a través del Ministerio del Interior, y en este caso, excepcionalmente, porque Randazzo iba a ser candidato al Ministerio de Justicia. Débora, Ese Débora, es el nudo del perdón la problema. interrupción. Yo te quiero decir dos cosas. La primera es, yo fui electo por primera vez diputado provincial a los 27 años en 1999 y en el año 2000 presenté la primera ley de reforma electoral. Digo por esto de cuando plantean. En el año 2012 se armó un gran escándalo porque en Tigre hicimos una jornada de voto electrónico tomando la experiencia de Córdoba, de Marco Juárez, que fue noticia. Sí. A las 8:30 de la noche se supo el resultado de Marco Juárez, tomando la experiencia de boleta única de Córdoba, tomando la experiencia de voto electrónico de Salta. ¿Sabés cuál es el problema? Acá el problema es otro, que es que esta discusión que viene del 2013, porque yo le quiero recordar a los argentinos que en el año 2013 nosotros tuvimos que hacer una presentación ante la justicia cuando enfrentamos al kirchnerismo para que nos habilitaran lo que nosotros llamábamos los fiscales tecnológicos en todas las sucursales de correo de la provincia de Buenos ¿Para Aires. usted le sacaría la responsabilidad al Ejecutivo Claro, de controlar una obvio. elección? Porque La eso es lo más justicia importante. tiene- El tema en es mi con los tiempos que provincia, tenemos. Sí. el proceso electoral, mi gobierno no tiene nada que ver. La maneja el Superior Tribunal de Justicia con la jueza electoral, con los camaristas que designa la justicia. Ellos contratan quién es la empresa que hace el recuento de los votos. Yo ni conozco, porque así debe ser. La justicia debe manejar los procesos electorales en Argentina. Lo que ocurre es que acá también, Santi, se ha venido descreyendo de todo. Empezamos a descreer del INDEC cuando nos empezaron a mentir en el INDEC. Claro. Se comenzó a descreer de las encuestas cuando comenzamos a ver que había encuestas para uno, para otro, para el gusto de todos. Y ahora ya se descree hasta del resultado de las elecciones. Entonces todo esto crea un clima que no es el mejor para Me que parece la Argentina daña elija la un democracia, porque Absolutamente. una persona que va a votar, Absolutamente. siendo un momento tan importante Sí. con la historia que tenemos aparte los argentinos, y va a votar, va a poner su voto y piensa que el voto puede significar tantas cosas extras, Pero, además de un Santi, voto, que puede pasar cualquier cosa con el su problema- voto. Es horrible por la democracia en sí misma. ¿Sabes cuál sí. es el problema? Que estamos hablando de diferencias mínimas. No diferencia mínima en el sentido que Scioli seguramente, por lo que marcan las encuestas, va a ganar por 8, 9 o 10 puntos. Pero ahí está el punto. Una cosa es ganar por 10 puntos, con llegar al 40 y evitarse el balotaje, que es lo que pretende el Frente para la Victoria. Y otra cosa es ganar por 7, 8 o 9 puntos y que hace una segunda vuelta, cosa que le podría complicar ¿Cómo el están los panorama números Frente para la hoy? Victoria. Yo quiero sí. aprovechar, Sí, Alberto, sí. perdón, yo quiero Sí. aprovechar el programa, la experiencia de José Manuel, la experiencia mía, para invitar, porque en el 2013 claramente tuvimos una enorme capacidad para fiscalizar cuando nos tocó fiscalizar la elección general y ponerle límites al gobierno. Nosotros queremos nuevamente invitar a todos los sectores de la oposición, al ingeniero Macri, a Margarita Stolbizer, a Nicolás del Caño, a Adolfo Rodríguez Sá, invitarlos a que planteemos un esquema de fiscalización Conjunta. única, con una central y una carga de base de datos única, que a las 7 de la tarde aprovechemos la tecnología y tengamos por smartphone enviado copia del acta a una base de datos, que podamos ver los 5 partidos con una clave, que por SMS podamos recibir la carga de cada mesa en una base única de carga, que tengamos los 5 partidos, que definamos los 10.000 fiscales generales que tienen esa tarea y que los tengamos identificados previamente para que tengan por un lado el control de la reposición de ¿Y boletas. se llega a octubre con todo esto? Que es, Esto es una cuestión buena voluntad, operativa, ¿no? esto
Digamos, no es buena voluntad, esto es mucho más simple de La armar. respuesta de que lo da el kirchnerismo a lo que vos planteás es que la oposición está buscando generar un clima de tensión raro, porque si justamente saca una diferencia mínima, al toque va a salir la oposición a decir fraude, 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 mire, fraude. Esta es la respuesta que da el pero kirchnerismo. Jonathan, yo si propongo esto es precisamente... ¿Para qué? Para deslegitimar al futuro presidente. Pero al revés, si yo propongo esto es para que garanticemos la legitimidad y para que el 25 de octubre la gente se vuelva a la casa con la tranquilidad de saber que lo que está en el resultado es lo que votó. Porque también es cierto, y no podemos dejar de mencionarlo, que el papel del Correo Argentino, no solo en esta elección, en el caso de Tucumán, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que usaron el correo para regular la interna entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez. Cuando se terminó de descubrir por qué le faltaban 106.000 votos, que es lo que le devolvió la justicia a Felipe Solá. Porque usaban el cero como mecanismo para ir regulando en la carga, de datos, los votos de la interna del Frente para la Victoria. Sergio, ¿y entonces, qué te contestaron? Acá, ¿cómo? ¿Y qué te contestaron los partidos a tu propuesta? Todavía Porque no falta nos poco contestaron, tiempo. lamentablemente todavía no nos contestaron. Le mandé una carta a Macri, le mandé una carta a Margarita. ¿Les conviene a todos esto? La verdad es que sí, si queremos cuidar el ejercicio del derecho de la gente, sí, les Pero conviene no todo a todos. es fraude. A ver, un ¿Puedo minuto, hacer porque... un pedido como simple ciudadano? Sí, por no, favor. como simple ciudadano. Sí, pero como, además de ser gobernador de mi provincia, soy un simple ciudadano. Un señor ciudadano. Y yo quisiera pedirle a la señora presidenta de la Nación, si nos está viendo, que ella tiene que tener la responsabilidad institucional de aventar sospechas. Señora presidenta, pídale a la Organización de Estados Americanos que envíe veedores para la elección del 25 de octubre. Pero siempre ha habido No le veedores. tenga miedo, que vengan todos los veedores, que tengamos la posibilidad de que todos los partidos políticos, como se lo han pedido, garanticemos la existencia de boletas en todas partes, los controles adecuados. Eso es construir democracia, no quejarse y hablar mal de la oposición. Bueno, Cintia García le criticó una nota que Víctor Hugo hizo con Sergio Massa y se generó esto. Escucha, mira. Fuerte cruce entre Víctor Hugo Morales y Cintia García por la nota que el periodista le realizó a Sergio Massa. ¿Estabas conforme con mi nota a Massa? No me gustó nada, Víctor Hugo, porque yo entiendo tu mirada sobre la convocatoria, la pluralidad, pero me parece que oda a Massa podría haber sido, o oda a la oposición, lo que ellos pretendieron hacer desde el micrófono. Ser plural no es ser neutral. ¿A vos te parece que a una persona que yo cito al aire, cuando él empieza a hablar, yo le voy a empezar a corregir la plana? Ahora, una vez que está Massa ahí, con Felipe Solá, yo a los 3 minutos cuando él habla de fútbol para todos, que por otra parte no dijo voy a sacar fútbol para todos, lo voy a cortar para decirle lo que yo pienso, en vez de escuchar lo que él piensa. ¿Hubieras hecho eso? Sí, nos hubiera peleado, porque me parece que no estaban yendo a tu casa, están yendo a tu programa de televisión y hay un debate ideológico. Estamos hablando con los proyectos políticos que plantean un ajuste en la Argentina. Yo creo que hay que tener una elegancia espiritual en ciertas cosas. El tipo cambia por pedido mío la agenda, modifica todo y llega para hablar 10 minutos a la nota. Yo cuando él dice algo, le digo, no, pero eso no es así. ¿Y voy a hacerme escuchar yo? No, Cintia. Bueno, son criterios. Si vos invitás a una persona a hablar y todo lo que dice con lo que no estás de acuerdo, lo corregís, es una discusión. Cuando vos invitás a tu programa, es a la casa de uno que estás invitando. Yo no puedo llamar a la casa mía a alguien para sopapearlo, o para intentar sopapearlo, que por ahí salgo sopapeado eso. Me alivió escuchar a Karen para un momento. Periodismo lo que dijo. La verdad, si quieren... realmente nos hemos olvidado que periodismo es eso, invitar a alguien, que además el periodista no es el protagonista es a quien invitas. Ahora, yo Pero digo si una quieren, cosa, si quieren les cuento cómo fue. El periodista no tiene que interrogar y de alguna manera el que tiene que sacar su propia Pero conclusión. Cintia García eso, evidentemente Cintia García no hace periodismo. Bueno, el periodismo perdón, militante no. ha confundido los roles y me parece que Víctor Hugo le ha dado una clase de Perdón, lo que le- implica entrevistar a alguien. ¿Les En puedo este caso, contar no algo? cualquiera. Yo les quiero contar cómo fue, porque Claro. si no... Nosotros el miércoles y jueves hicimos Tandil a Zulio Olavarría. Nosotros con Raúl Escudero en Tandil, con Ulises en Azul y con Liliana Gino en Olavarría estábamos armando una agenda de trabajo y de campaña con los distintos candidatos, junto a Felipe Solá. Llegamos el miércoles a la noche, tarde,
a Olavarría, Liliana me cuenta que el productor de Víctor Hugo Morales la había invitado para el día siguiente para que fuera al piso porque habían decidido en la Feria del Libro invitar a todos los candidatos. Y ella me contó que le había contado al productor que no podía ir porque tenía agenda armada conmigo. Hasta ahí, nada nuevo. Durante la mañana nosotros teníamos varias actividades, reunión con productores por el tema retenciones, por el tema ROE, teníamos reunión por el tema inseguridad y droga en Olavarría, con vecinos, y un tema con comerciantes. Cuando termino una visita a uno de los comercios, uno de los comerciantes me dice, ¿no va a ir a lo de Víctor Hugo? No, le digo, porque Víctor Hugo estuvo toda la mañana diciendo que, al aire, que estaba en la Feria del Libro, que estaba haciendo un programa público y que le gustaría que usted pasase para hacerle una entrevista. Yo me enteré por el comerciante, ni siquiera es que el productor se había... Y me subí a la camioneta y le dije, vamos a donde está Víctor Hugo. Y entramos, estaban todos los estudiantes de periodismo de distintas universidades, había chicos con remera de la Cámpora también. Pasé por el medio del salón y me senté y le dije, Víctor Hugo, yo sé que usted dijo al aire que quería entrevistarme, acá estoy. Y me senté. La verdad es que lo conozco a Víctor Hugo desde hace muchos años. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero durante 5 años le daba una vez por semana a la mañana durante 1 hora desde desayuno, respuesta a los jubilados. Claro, en la pantalla de Canal 7, con la computadora. Ahí lo conocí a Víctor Hugo. Y me senté y le dije lo que pasó, y le dije, un comerciante me contó que me estaba invitando, acá estoy. Empezamos a charlar, y cuando salió el tema del fútbol para todos, y inclusive está el video grabado para que la chica esta, García se llama, para que la chica esta García se quede tranquila de que Víctor Hugo es coherente también en los cortes, está filmado. Víctor Hugo me dijo, me gustaría seguir discutiendo lo del fútbol para todos, y cuánto se recupera por la pauta publicitaria en el entretiempo, porque mi discusión es que es una vergüenza que en los entretiempos nos tengamos que bancar a los funcionarios haciéndose selfies y autopromoviéndose, cuando en realidad podríamos vender esa publicidad y recuperar parte de la plata que pagamos todos los argentinos por el fútbol para todos. Ahora, Pero Cintia García es la misma que fue a la Plaza de Mayo, a increpar a la gente que se movilizaba en contra de la 125. No fue increpar a la gente. Bueno, a imponer sus ideas. Bueno, está bien, pero el rol del periodista, cuando vos tenés un entrevistado y además un candidato a presidente que viene a exponer sus ideas, tanto queremos saber qué va a hacer cada uno de ellos con el país, me parece que decirle al periodista que lo entrevista que no, Víctor Hugo lo dijo claramente, eso es una discusión, no es una entrevista. Bueno, pero puede tener una opinión. Además, en algún momento, Silvia, te voy a contar una anécdota. Sí. En algún momento de la charla le dije, sé, Víctor Hugo, que en este tema pensamos distinto. Yo solo le pido que me deje expresar mi opinión. Hice la licencia para no comprometerlo con mi opinión. Ahora, yo quiero ir a una cuestión más profunda, porque si no nos vamos a quedar en la anécdota. ¿Tan grave es que un periodista entreviste a un político? Por Dios, ¿qué país estamos construyendo? Enterremos de una vez esta idea del odio. Fíjate que porque si no, nos vamos de madres. Sergio, de pronto un día apareció la figura del periodista militante. Eso no existe. Hoy lo hablábamos con Nicolás Luca, también periodista, y él decía, ¿sabés qué pasa? Son prenseros. Y me encantó la palabra que dijo. Porque prensero es la palabra que le cabe. No son periodistas. No existe el periodismo militante. El periodismo es independiente y debe ser independiente. Y si ves que trata de ser subjetivo, perdóname, si ves que estás tendiendo a ser subjetivo, tenés que hacer un ejercicio para ser objetivo. Primero, han conjugado dos términos. No, Carlos, esa te la voy a discutir a muerte, No, pero, a muerte. Pará, yo te la voy a discutir también, con mucho gusto. El señor formador de periodistas. Sí. Han juntado dos términos, que es periodismo por un lado, que es un oficio profesional y tiene sus reglas. Esto no quiere decir que es la voz de Dios. Esto por un lado, con militante. El periodismo nació como militante, históricamente, en la Revolución Francesa. Es verdad, es verdad. Entonces, aclaremos las aguas. Otra Militante cosa es de ser la un libertad. propagandista. Vos decís que Brancatelli viene... Exactamente. Entonces vos... ¿Usted dice que Brancatelli viene de allá lejos? Brancatelli tiene un problema que yo no voy a hacer la público revolución... ahora. Yo me acuerdo, Santiago,
tengo. Vamos al próximo tema. Atención, que la verdad que hoy fuimos testigos de un enfrentamiento entre Axel Kicillof, que le contestó con una frase desafortunada a Vicky Donda, porque ella dice, lo acusa en realidad de machismo. Sí. A la respuesta, en realidad machista, la respuesta que da Axel Kicillof. Se van a ver por qué. Mira. Donda acusa a Kicillof de machista. En medio de la discusión por la pobreza, el ministro de Economía fue tildado por la diputada opositora de discriminador. No, ese es un verso de esa diputada. Es un verso de Victoria Donda. Y sí, o de la prensa, no sé, pobre Victoria Donda, que está en campaña y tendrá la necesidad de aparecer en un diario. Es mentira. No quiero aparecer yo en el diario, quiero que aparezca cuántos pobres hay en Argentina. Si quiere salir en los diarios, se ponga, no sé, plumas. Si yo hubiese sido un diputado varón, hombre, no me hubiese dicho que me ponga las plumas. Si quiere salir en los diarios, se ponga, no sé, plumas. Sí me ofendió en mi condición de mujer. Tuit de Ricardo Alfonsín. El ministro Kicillof demuestra que se puede ser joven y arcaico. Tuit de Laura Alonso. Axel Kicillof. Como sos un desubicado, los porteños te ubicarán en las urnas. Tuit de Ernesto Tenenbaum. Ay, el pequeñito Kicillof. Dios mío, pobrecito. Si tiene respeto por el género femenino, no lo mostró. Tuit de Axel Kicillof. Me sorprende que se haya hecho una lectura prejuiciosa de mis palabras. Por eso aclaro, no tuvo ninguna intención de ofensa a las mujeres. Diario Clarín. Donda denunciará a Kicillof en el INADI. Usé una expresión de uso cotidiano que hace referencia a llamar la atención más allá del género. Como les salió mal el pedido judicial, ahora intentan generar repercusiones desvirtuando mis dichos. La violencia simbólica es un escalón hacia perpetuar la violencia física y el ministro sobre eso tiene que tener una responsabilidad. Tuit de Alfonso Prat Gay. Ministro que esconde millones de pobres se tira ahora contra las mujeres. Horrible gestión y penoso final. Tuit de Margarita Stolbitzer. CFK debería exigir a Kicillof que pida disculpas por machista y reaccionario. Me duele que hagan esto para no dar los índices de pobreza. Se ocurre a alguien, como una medida de efecto electoral, ir a un juez y decir, la tienen que publicar mañana. Entonces presenta un amparo. La jueza le dice, repito las dos letras, no, o sea, perdieron. Pero, como querían igual tirar una cañita voladora, un rompeportones y un petardo, le mintieron a un diario que ganaron, pero perdieron. Ellos ahora tienen que responder, sí o sí. Pueden responder que no quieren decir el número de pobreza. Claro, tal cual con lo que dice Victoria, ¿no? Acá lo que se está debatiendo es los índices de la pobreza, ese número. No sé si se tiene por las plumas o no. Bueno, ahora, lo que digo, el problema de fondo es ese, que todo este show machista y autoritario de Kicillof sirve para que no discutamos el problema de fondo, que es que desde el primer semestre de 2013 el INDEC oculta, no da a conocer los números de la pobreza. No los calcula. Perdón, es complicado tener un ministro de Economía que dice que es estigmatizante hablar de la pobreza, es complicado, me pareció muy machista, de todas maneras, decirle que se vaya a poner las plumas, pero el problema de fondo, además de la pobreza, de los números que tenés, 2.500 índices, índice UCA, índice CGT, es que han destruido la confianza en la estadística pública. Y sea Massa, Macri, Scioli, el que sea, próximo presidente, le va a costar mucho recuperar acá el punto es que ni siquiera Jonathan los ocultan, no los calculan directamente. Porque si tuvieran que calcular a los pobres hoy, basta tomar el IPC-NU, hacer una canasta de precios como era antes, porque básicamente era alimentaria. Tienen que hacer el empalme. No, el empalme es una cuestión más técnica, pero simplemente, yo le estoy diciendo, pero si lo hacen ese cálculo, el problema es que le da muchos pobres. Entonces, para no caer en el ridículo, no caer en el ridículo de que se come con 6 pesos, en la Argentina, entonces dejaron vuelve a ser ensucian al mensajero, en este caso ensucian a la denunciante, y la ensucian con algo que cada vez que pueden, como es una chica muy bonita, sacan a relucir. Cuando asumió en el 2011 como diputada, le gritaban en medio del acto de la Asunción, trola. Después explicaron que le decían riorda porque había sido novia de Rodra. Pero digo, la realidad indica que han aprovechado también eso de correrla por el lado de la mujer, como pasa en muchas empresas. No hablamos de
definitiva, se les van cayendo las caretas. Y me voy a correr un poquito del tema de la pobreza. Si vos pensás lo que hizo ayer el intendente de Berazategui, que mandó un video disfrazado de gigoló. Fue el fin de semana eso. Exacto, El fue 11. el peor de los respetos, se lo manda a las docentes, que la mayoría son mujeres. Resulta que tenés un tipo defraudador, engañador, o sea que la verdad. Y acá tenés como otra vez vuelve a patinar otro, que es Kicillof. No solamente como con Victoria Donda como mujer, además una falta de respeto como diputada. Como Además, Sí, una a mí me parece, ¿Cómo se ve yo con quiero, todo esto? Sí, por yo favor. quiero que, digamos, tengamos en cuenta lo grave de las dos situaciones. Porque hay dos situaciones, las dos graves. La primera es el manto de mentira con el que tenemos que convivir sobre las cifras de pobreza, de inseguridad. En la educación, ¿cómo lo resolvieron? Dijeron, no hay más aplazos, pasa todo el mundo de grado y entonces los exámenes nos dan bien. Digo, destruyeron la idea de que el esfuerzo tiene premio. Eso hay que cambiarlo. Pagan lo mismo a los docentes que van o a los que no van. Se acabó la idea del presentismo. Nosotros vamos a volver a la idea del presentismo. Porque además a la pobreza se le gana con educación y trabajo. Sí, no se le gana. Los planes sirven para la emergencia, pero nosotros no podemos condenar a millones de argentinos a vivir siempre en la emergencia. Los tenemos que traer al mercado de trabajo. Entonces, para resolver el problema de pobreza, que es con educación y trabajo, lo primero que tenemos que saber es cuánta pobreza tenemos en la Argentina. ¿Cuánta fiebre tenemos para curar? 39 grados, 40 grados, 41 grados. Por eso vamos con un sistema de normalización del INDEC, con la restitución de aquellos que este gobierno persiguió y además con control bicameral parlamentario para que la oposición pueda seguir los números. Esa es una de las primeras leyes que vamos a enviar al Parlamento si nos toca gobernar en la Argentina. Pero hay un segundo tema y no lo quiero dejar pasar, porque denota la falta de valoración del tema mujeres en este país. En este país que a pesar de tener una presidenta mujer, se duplicaron los femicidios en la Argentina. Y tiene que ver con la idea de que no hay castigo para el violento. Cuando José dijo al principio algo que pasó, que es cárcel para los corruptos, cárcel para los narcos y cárcel para los violentos, es para los violentos, para los golpeadores. No es solamente la pulsera o la tobillera asociada al botón de pánico para que cuando viola la restricción lo sepamos desde la fuerza de seguridad, sino que además es cárcel. Nosotros hemos hecho una propuesta que durante la campaña no se le dio mucha difusión. Dos temas: Casa Mujer, que José lo cuenta con mucho detalle, y la pensión, que es 36 meses para que la mujer se anime a denunciar. Porque muchas veces la mujer siente que no puede denunciar porque no tiene salida. Y la violencia es ahí, o sea, la violencia... Kicillof me da la impresión que sigue la tradición de los ministros de Economía del kirchnerismo. A ¿Se lavar los acuerdan platos? cuando a Lorenzino le preguntaron cuánto era la inflación? Sí, quiero ir. Y dijo, quiero irme, como decimos los cordobeses, si querés ite. Y la verdad es que más allá de que es un machista que ofende a una persona que tiene que ser respetada, como toda persona en su dignidad, lo que buscan es no decirnos la verdad, como dice Sergio. Quieren ocultar lo que está pasando en la Argentina. Pero hago una pregunta, porque estamos en campaña. Si no es por porque Donda, tenemos, no. Chavo y Sí. Pablo, porque tenemos una placa acá. Y llevamos a una dura editorial de la editorial de Longobardi, hablando de Kicillof, ya que venimos hablando del ministro. Pero aquí está esta placa, Claro. diferentes índices de pobreza, sí. No, lo que tenés acá es que, como decíamos recién, ante la destrucción del INDEC por parte de patotas impulsadas por el señor Moreno, que todavía dejaron a su gente ahí adentro, proliferaron índices privados. La UCA es uno de los ejemplos. Tenés muy buenos índices como los ex empleados del INDEC que están nucleados en ATE, que también hacen índices muy buenos. Pero lo que tienen en común es que los privados dicen que la pobreza subió en los últimos años y el INDEC, hasta que dejó de medir, que fue el primer semestre de 2013, decía que la pobreza venía bajando. Rápidamente te lo digo, la UCA decía que en 2007 la pobreza era 25,9%, el último dato del 2014 dio 28,7%, sin embargo el INDEC decía 6,5% en el 2011,
5,4 en el 2012, 4,7 en el 2013 y dejó de medir. Se habló de pobreza, sí se habló del tema económico, el factor económico. ¿Cuál va a ser la economía que recibe el próximo presidente de la Nación? En la editorial Longobardi hablaba de una economía prácticamente estallada, una bomba económica, así lo señaló, mirá. La bomba. Según Marcelo Longobardi, la economía explotará en 1000 pedazos a partir de marzo. Entonces el ministro de Economía presentó el presupuesto en el Congreso. El gobierno presentó un presupuesto extremadamente optimista. Él dijo que es la oposición la que quiere hacer estallar una bomba. La verdad, la oposición y eventualmente el oficialismo que suceda a Cristina y a Kicillof están todos preocupados por la herencia que dejan Kicillof y Cristina. Esto preocupa tanto al macrismo, tanto al masismo, como al propio socialismo. Yo creo que sería una gran contribución de parte del ministro el de contribuir justamente a evitar que esta bomba estalle. El ministro le deja al próximo presidente una combinación de elementos muy complicados. Deja atraso cambiario significativo, las economías regionales destrozadas, el cepo que hará que salga con $1 menos, pero que produce que no entre ninguno. Un banco central sin reservas, un bajísimo nivel de inversión privada. Seamos adultos una vez en la vida y admitamos que tenemos algún inconveniente. Es muy complicado convocar a un economista de Massa, a un economista de Macri y a un economista de Scioli, Roberto Lavagna, Carlos Melconian y Miguel Bain, y tratar de establecer alguna pauta común, justamente para evitar este problema de la bomba. La teoría de que la oposición pretende estallar a la sede del país y que él entrega un estado de cosas poco menos que impoluto e impecable, es una taranez. Cuando tengamos un quilombo en el mes de marzo, nos vamos a acordar de que hubiera sido mejor empezar a encarar el problema ahora, en vez de discutir tonterías. ¿Qué va a recibir, qué economía recibe al próximo gobierno? Va a recibir una economía muy complicada por la falta de dólares. Los dólares los argentinos los necesitamos para poder importar y así la industria produzca. Va a encontrarse con una situación muy complicada en materia de comercio exterior. Realmente no se está exportando. Va a encontrarse con una economía que prácticamente no va a crecer. La inflación, el temor es que se acelere en este último trimestre del año, porque siempre en procesos electorales hay una percepción, sobre todo cuando vos tenés un problema de atraso de tipo de cambio, donde no hay precio en la economía, y se teme que eso empiece a pasar justamente pero más ojo cerca con de el tema de las diciembre. palabras, porque... Bueno. Factor económico. La verdad es que obviamente que hay cosas que preocupan y mucho, pero también hay experiencia y equipos que nos dan mucha tranquilidad. Yo a los argentinos lo que le tengo que decir es: quédense tranquilos. Los pilotos de tormenta de este país están claros. Uno mira a Roberto Lavagna, uno mira a José Manuel de la Sota, uno mira a Aldo Pignanelli, uno mira a Martín Redrado, uno mira a hombres y mujeres con experiencia, con firmeza, y está claro que hay un equipo que el 25 de octubre, si la gente lo elige, le puede dar tranquilidad el 10 de diciembre. Porque no es solamente un hombre, es un hombre y el equipo que sepa armar. No hay salvadores individuales. Pero además hay una cuestión que me parece no menor. Muchas de las descripciones que hacía Longobardi en el editorial, que son parte de la crisis de la Argentina, son parte de las oportunidades de la Argentina. Es cierto que el nivel de inversión privada es muy bajo y eso genera que la falta de trabajo vaya aumentando. Ya no es solamente pérdida de puestos de trabajo, sino la imposibilidad de que se generen nuevos puestos de trabajo. Pero también es cierto que eso tiene que ver con la desconfianza. Y que un país con reglas y con construcción de confianza es un país en el que va a haber inversión. Te lo voy a poner en términos prácticos. Telecomunicaciones es un sector que el año que viene va a invertir 6.000 millones de dólares por reglas. Porque va a tener un gobierno serio que le va a decir: mire, el espectro lo puede usar de tal manera, vamos a crecer de tal manera. Hoy estuve en la jornada y quedó más que claro. El sector agroindustrial, 16% de crecimiento. Ahora, ¿qué tienen que saber? Que se eliminan los ROEs, que hay crédito a valor producto, que se eliminan las retenciones a todas las economías regionales que pesan menos del 0,20% del total de la recaudación. Es un capricho que le sigan cobrando retenciones a economías que se están muriendo, que vamos a abrir mercados. José plantea siempre el tema del maní cordobés. ¿Por qué no le peleamos más mercado en Estados Unidos? El tema del limón tucumano.
Y después hay un tema que tiene que ver con cómo miramos nosotros desde dónde se tracciona la economía. Hay dos cosas. Un ejemplo, el de Córdoba, el primeros pasos, que nos va a permitir aumentar la demanda y mantener el nivel de consumo desde el empleo joven y desde bajar impuestos a la pyme. Pero perdón, y después, Santiago, perdón, más allá de tu y idea después, perdón, económica, también Sergio. hace un año y medio, Sergio, que se viene sosteniendo, y grandes economistas que vos conocés mucho, que Cristina no terminaba el periodo, que volábamos de inflación, que nos quedábamos sin una gota de reserva, que el plan es un desastre, que el déficit fiscal que gastamos 400.000 pesos por Pero el minuto, déficit existe. que no había más paritaria, y el clima, o sea, las variables son complejas, la inflación es altísima, los dólares son escasos, el cepo existe, tenemos miles de sistemas de cambio, pero no estalló. Y No, habla claro. Longobardi de una bomba que el que lo escucha piensa Porque todo el mundo asocia el 2001. Y bueno, pero no y es el lo mismo. 2001 Hay que ser fue una responsables, sola entonces. vez una crisis de esas características. Argentina supo tener crisis más parecidas a la situación económica que tenemos hoy, que no son salvando las enormes distancias, no estoy queriendo decir esto, pero esto es más parecido al Rodrigazo, un más chiquitito, porque no es esa situación. Vos sos especialista, vos sos economista. La gente quiere saber qué va a pasar con su sueldo, con su bolsillo. Yo lamentablemente, ya que no soy política, no hay economista de los partidos que pueden, digamos, competir, que no te digan por lo bajo. Todos saben perfectamente. Que va a haber una Pero devaluación. no hay que decirlo por lo bajo porque es la guita de la gente, es el Ahora, empleo de la gente que es por lo perdóname, bajo. si vos por lo como alto. político vas a entrar a contar, ahora el problema Bueno. no es la devaluación, porque una devaluación la hizo Kicillof, la hizo con un 40%. Sí. El problema, y yo parezco monotemática, es la inflación. De Claro. nada te sirve subir el dólar, El hacer gasto un dólar público. competitivo, si después vos tenés que los costos siguen subiendo. No sirve devaluar solo. Sergio ha tenido la voluntad y la amabilidad de confiarme en la coordinación de nuestros equipos. Y yo simplemente le puedo decir a los argentinos que es cierto, la situación económica es difícil, pero nosotros tenemos el mejor equipo. Si la gente se preocupa, si vamos a poder ganarle la batalla a la inflación, piensen en lo que hizo Roberto Labaña cuando asumió. Fue el último ministro de Economía serio que tuvo la Argentina y está con nosotros. Si la gente se preocupa, si vamos a poder crear empleo, piense en la generación de empleo que se originó cuando Roberto Labaña era nuestro ministro de Economía. Si la gente piensa que va a haber una devaluación, tienen que tener la seguridad de que nosotros le vamos a ganar a la inflación sin perjudicar el salario de los trabajadores. ¿Por qué? Porque nuestra principal preocupación, como decía Sergio recién, es educación y trabajo. Y el trabajo remunerado, pensando no solo en el mercado interno, sino también en las exportaciones. Tenemos un equipo que le va a garantizar a la Argentina que le ganamos la inflación y que vamos a rebajar un 30% la presión fiscal en el país a lo largo del próximo gobierno. Esto significa ponerle plata en el bolsillo al trabajador, significa mejorarle la rentabilidad a las empresas, mejorarle la rentabilidad a los comercios y significa realmente dinamizar la economía. Hace 8 años que la economía no crece y al mismo tiempo la inflación crece a un promedio casi cercano al 30%. Eso va a cambiar. Va a cambiar. Tenemos a los dos, vamos a ir directamente a un ping-pong. Tienen que Esos elegir a son uno, lindos. es ping-pong compartido hoy. El clásico de clásicos. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a jugar al Intratables. cabeza con José para ver cuál contestamos. ¿Massa o de la Sota? A ver, empezamos con las fotos. Cuando quiera, señor director, ¿Perón o Evita? Para que pare Perón. No puede poner esa foto. Te pido, Yo por leo favor. Perón Evita, acá el primero es Perón Evita. Es, Por Dios. Mira el iPad. Hoy que es tengo. 16 de septiembre, viejo. Agrandá la letra. Empezamos El con día Perón, del- Perón o Evita. Ahí está. Este gobierno ha pretendido dividir a la sociedad argentina tanto que lo último que le faltaba era enfrentar a Perón con Esta se Evita. juega la grieta. Claro, porque este gobierno presume de ser evitista. Como si Eva Perón podría haber existido sin Juan Perón. Igual es un ping-pong, tiene que elegir un otro. ¿Quién representó más en su vida? Yo creo que para O los significó argentinos, más. desde el punto de vista estructural como país, Perón fue indudablemente muy importante. Y Evita fue en lo social, en la justicia. Massa jueces. ¿Entre los dos? Sí. Y yo voy a compensar con José, pero a mí la figura de Evita volcada y abrazando a los que más necesitan me conmueve mucho. ¿Fútbol de primera o fútbol para todos? Los dos vamos a contestar lo mismo, fútbol para todos.
Fútbol para todos, claro. Claro. Con las salvedades ¿Con que hemos hecho. modificaciones o...? Sí, claro. Sí, yo prefiero que en el entretiempo me muestren la repetición de los goles y no las tonteras que el gobierno dice que hace y no hace. ¿INDEC o UCA? INDEC serio. Necesitamos algo en que volver Sí, a confiar. claro, Hace falta un INDEC claro. en el cual los argentinos tengamos confianza. Hasta que llegó este gobierno nadie desconfiaba del INDEC. Yo me crié sabiendo de que el INDEC decía tal cosa y era tal cosa. Los contratos se hacían por INDEC, todo, claro. todo. ¿Milagro Sala o el perro Santillanos? El perro Santillán. Milagro Sala significa realmente una destrucción del Estado, del monopolio del Estado y la creación de un Estado paralelo. El perro Santillán es alguien que hace la protesta dentro de lo que es el Estado. Yo también, el perro Santillán, que representa genuinamente reclamos de trabajadores y desocupados. No es un empresario disfrazado de dirigente. ¿Cuántos viajes al exterior tiene Milagro Salas? En aviones privados. Eso habría que verlo. Estamos en manos de alguien que disfrazada de dirigente social extorsiona y se hace rica. Y recibe mucha plata. En esta lo quiero ver de la Sota, escuche. ¿El potro o la mona? A ver, puede ser, ¿eh? Vamos. Vos sabés que es un drama, porque en Córdoba tenemos en uno de los paseos más bonitos, que es el Paseo del Buen Pastor, hay una figura del potro, Sí. donde la gente va Sí. y se saca fotos, ¿no? Y los seguidores de la mona están exigiéndonos que haya una figura también de Carlitos la Mona Jiménez, en vida, ¿eh? pero la Diciendo mona de que está los viva. La mona homenajes está viva, tienen que exacto. ser en vida. Sí. Y yo creo que van a terminar instalando De esa lo voy a también una eximir. figura. A ver, yo, contestá de vos, esa lo voy a eximir contestá vos. porque además Sí. José, que es el autor del cordobesismo, ¿no? Que tiene, algunos lo confundieron con una cosa provinciana, cuando en realidad los cordobeses lo que reclaman es que le devolvamos lo que les robó Cristina. 12.000 millones le robó este gobierno a los cordobeses y nosotros se lo vamos a devolver. Pero la verdad es que lo más difícil es las contradicciones. Talleres Belgrano lo viven con una pasión increíble. Sí. Así que voy a elegir yo por el potro, porque el conurbano, el Está bien. potro, digamos, Bueno, nos tenía... hizo cantar a todos los argentinos Soy Cordobés, Sí, Cordobés, claro. ¿no? Con Queridísimo todos los Luna potro. Park que llenó. Bueno, y la mona que es un prócer, ¿no? ¿Para qué vuelvo a la otra lista? Sí, ahora, ¿para qué aparecieron hoy? ¿Scioli o Macri? Quiero que me diga más a ver qué Guate, pasa con Macri, si Puede se ser, tienen acá. conmigo, La verdad. si se van a bancar el uno al otro. Yo digo, En caso yo. de quedar segunda Por vuelta. eso contesta A solo ver. José. Yo, Massa. No, usted sabe, usted ¿Por sabe. qué creo que no? Ni Scioli ni Mirá la foto que Macri. pusieron de Massa. Macri. Ay, sí. ¿Qué Ay, tiene Scioli. ¿Es verdad que Scioli le ofreció a De la Sota ser canciller? No. Es uno de los tantos chismes y bolas que andan dando vuelta. ¿Habla con Macri usted de la Sota o no? Bueno, cuando fue a festejar Macri a Córdoba el triunfo de Ramón de Mestre. Mestre, me lo encontré. Ah. Me lo encontré en el aeropuerto, nos saludamos. Yo creo que el país que tenemos que construir es el país de la Sí, el convivencia. diálogo. Más Obvio. Igual estoy en distinto, contra, pero- para Scioli y con Scioli. estoy en contra de la foto que pusieron. No, porque- es Hace de mucho que terror. no hablo Ahora, con Daniel. La foto, sí, Massa Como no me va a colega decir que no gobernador respiró hemos hablado tranquilo. muchas No veces. me va a decir que no respiró tranquilo cuando su casi socio, porque casi terminan siendo socios, nada, le dijo, no terminaron arreglando porque hoy estarían metidos en el mismo balurdo, ¿no? Con Niembro. No, yo no festejo los fracasos de los demás. Una vez me preguntaron lo mismo por la elección por la derrota en Córdoba, en Santa Fe o en Córdoba, no me acuerdo. No, en Córdoba festejamos nosotros, así que no, en ese caso me alegré del fracaso del macrismo. Pero en Santa Fe me preguntaron cuando terminó Santa Fe, por la derrota del CEL, si me había alegrado, o el empate de Capital, no me acuerdo exactamente en cuál fue. Yo dije que no me alegran los fracasos de los demás. No me alegra que, digamos, tengan que convivir con el fracaso que significó poner un candidato sospechado de llevarse 20 millones de pesos, porque en definitiva el escándalo Niembro es eso, un hombre que se llevó por contratación directa 20 millones de pesos. Y no me alegra para nada, porque creo que le hace mal a todos. Entonces, no Ahora, recién no me De la alegré en Sota ningún dijo, momento. canciller de Scioli, no de Este Massa. ping-pong, a ver, sí. ¿Cómo? ¿Canciller de Massa? Yo soy parte del equipo de Sergio y estoy a disposición de él en lo que él estime conveniente. Y- ¿Por y qué? hacer Porque a- nosotros hemos construido un equipo. Qué Hemos ansiosa construido que es, un ¿eh? espacio. Y ese espacio está fundado en propuestas. Hemos debatido nosotros, duramente y sin agresiones Va a personales. haber debate. Chicos, no, para, El lunes ping-pong. presentamos el plan de metas. José es uno de
los que lo presenta, de los que lo presentamos, y probablemente ahí hagamos algunos anuncios más, así que los invito a que el lunes presten atención. Bueno, esperen que le queremos dedicar los últimos minutos del programa, obviamente que ha sido un programa difícil de hacer porque la actualidad también estaba en Chile, lo que sucedió en Chile, lo que significó también este temblor en Mendoza y las repercusiones también que se pudieron vivir y sentir aquí en la capital federal. ¿Qué ha sucedido con este sismo en Chile? Es un sismo alto en la zona de Coquimbo, 7.6, intenso, 2 minutos, uno dice 2 minutos, en la vida no es nada, en una característica de esta es brutal, ha replicado la República Argentina, fundamentalmente por supuesto en la zona de los Andes, en Córdoba, aquí en Buenos Aires hubo evacuaciones en Ciudad Universitaria, en la Universidad de Belgrano, en muchísimos edificios de la capital federal, y en Chile, que es un país que está muy organizado para este tipo de contingencias, Santi, hay una alerta por tsunami a esta hora vigente, que lo están confirmando. Me escribió Jorge Macri, el intendente Vicente López, para decirme: edificios autoevacuados, defensa civil asistiendo a la gente y muchos llamados al 103. Me decía, por favor, llévenle tranquilidad a la gente. Y Torre Catalinas, un amigo que trabaja ahí en Puerto Madero, me dice que se cortó la luz, que hubo que evacuar, que tuvo que bajar 23 pisos por escalera porque no andaba el ascensor y que se le movían los cuadros de la oficina. Piso 23 de Puerto Madero. Mirá las imágenes. No, esto fue en Chile, obviamente, ¿no? Terrible. No, pero acá también se movían las lámparas, se movía la ropa. Me contó Julio Zamora, el intendente de Tigre, los edificios que la gente ubica de la entrada. Los altos de la entrada. Que la gente bajó asustada porque se movieron. No, y acá en Belgrano también. También en Córdoba muchos edificios fueron autoevacuados por en el nuestro también, ahí me avisan que en el nuestro también se asustaron. En Naciones Unidas. Fue a las 19:55, 33 kilómetros de profundidad. Estábamos charlando con Débora que, claro, cuanto menos profundidad, más se va a sentir. 7,9, Pablo, a mí me decían 7,9 grados en la escala de Richter, epicentro en Coquimbo, en Tucumán, en Chile, pero se sintió en Tucumán, en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe, y lo que decíamos recién en Capital Federal y en Gran Buenos Aires. El que destruyó el sur de Chile, Valdivia, tenía 9,5, que es el máximo que tuvo en la década de 60. Exacto. La verdad que las imágenes son impresionantes, obviamente que el pueblo chileno ya de alguna manera está, no sé si acostumbrado a la palabra, pero está entrenado, está preparado para este tipo de episodios, ¿no? Ahora, lo que pasaba aquí en Capital es una novedad. ¿Y qué fue? ¿Caucete el anterior? Caucete también se sintió en todos lados. Segunda vez que 70 y pico, ¿no? Exacto. Después, yo me acuerdo que estaba haciendo una nota sobre temblores hubo en la época. Empezó a moverse así. Temblores en la época de la dictadura hubo, que fueron en Plaza Las Heras. Sí, que toda la gente bajó de sus edificios. 78. Bueno, atención que ya llega la gala de GH. Sí, hoy tenemos gala de GH. Y hago el otro primero. ¿Hago el otro? ¿Listo? Ya llega Jorge Rial, una gran gala. Falta poquito ya, instancias finales del juego que de alguna manera los tiene a todos ahí del otro lado esperando, expectantes a ver qué sucede esta noche. Nissan te presenta el nuevo Nissan Note, un hatchback espectacular de vanguardia que se destaca por diseño, tecnología y espacio interior. Conocelo en nissan.com.ar. Mirá. Nuevo Nissan Note. Desprograma tu mundo. Nissan Innovation That Excites. Hoy tenemos una noticia tremenda, una noticia bomba para contarles. Menos mal que existe el rollo Sky, que con 25 paños multiuso, porque como acá tenemos una bomba como la que tiró Johnny hoy, por ejemplo, explota todo, como en tu casa seguramente. Pero mira lo que pasa después, dale. Me crucé con el vecino nuevo recién. Buen candidato, ¿eh? Ay, hablando de candidatos, ¿ya saben a quién van a votar? 25 paños en rollo Sky. Paños extra. Tenemos un periodista, un colega chileno, José Carlos Pérez. Buenas noches, José. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, contame un poco cómo lo han vivido y qué está pasando en este momento, cómo repercute esta noticia que de alguna manera nos incluye a todos. Te digo esto porque aquí en la capital federal también se vivieron temblores en algunas zonas. Sí, no, y más que nada, bueno, por lo que pudimos ver en toda la zona de San Juan y Mendoza también se sintió con relativa fuerza lo que fue este movimiento. Mira, esto se registró el epicentro a unos 300 kilómetros al norte de Santiago. Según los últimos reportes que tenemos, bueno, hubo bastantes contradicciones al principio sobre la intensidad, pero al parecer la intensidad es de 8,4, según, digamos, lo último reportado, ¿ya? Mira, acá en Santiago la situación ahora ya es un poquito más de calma.
hubo bastantes escenas, digamos, de temor, también un poco por el recuerdo de lo que fue el terremoto de febrero del año 2010. Ya, pero la situación está un poquito más calmada, además porque se registraron, por lo menos hubo 2 réplicas un poquito fuertes después del sismo mayor, que fue aproximadamente a las 19:54. Pero como te digo, ya de alguna manera, por lo menos los centros comerciales casi importantes están casi todos evacuados. Hubo algunas escenas también un poquito de temor en el metro, pero también eso ya se solucionó, por lo menos en Santiago, y la situación un poquito más de calma. Lo que estamos ahora por tratar de averiguar es un poco la situación más en el norte, porque en la zona del epicentro es una zona donde hay muchos poblados pequeños, ya, muchos caseríos y localidades, digamos, donde todavía no hemos podido, tenemos que llegar, digamos, tenemos que acceder para ver cuál es la real dimensión de lo que ocurrió ahí. José, te queremos agradecer por tu tiempo, la verdad que las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Seguiremos expectantes a ver qué pasa en Chile. Un abrazo bien fuerte. Listo, muchas gracias. Muchas gracias por todo. De la Sota, gracias por venir al programa. No, gracias por la invitación y pidámosle a Dios que este tema de Chile esté circunscripto nada más que a un susto, que no tengamos pérdida de vidas humanas, las cosas tan terribles que traen estas tragedias. Sergio, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias por acompañarnos. Como siempre recibimos a todos los candidatos en estos momentos tan particulares, tan especiales, donde todos los argentinos tenemos que ir, falta poquito ya para volver a las urnas. Gracias a la gente de Liguria que me viste como todas las noches, gracias Liguria por la pincha, relojes Police y 1 Million de Paco Rabanne, mi perfume. Quiero aclarar algo antes de irme del programa. Han enviado alguna serie de mails, como si fuesen míos, supuestamente míos, pidiendo colaboración para ayudar a los inundados, donaciones a una cuenta bancaria. Totalmente mentira, lo quiero decir porque me han llegado algunos mensajes de algunos mails supuestamente míos pidiendo colaboración para los inundados, cosa que desmiento. Las colaboraciones van por otro lugar, por otro lado. Gracias por todo. ¿Ya está Ariel preparado? Ya llega, escucha bien, gala de GH, momentos prácticamente cúlmines del super programa, del super reality de América. Ya llega GH, hasta mañana como todos los días a las 21:30. Chau. Naranja y mandarina, 2,50 kilos.